Caballeros del Zodiaco yo creo que es un insulto para los fans del anime, que ya es un clásico principalmente aquí en América y en algunas regiones de Occidente. Y es que desde mi opinión personal yo creo que la película de los Caballeros del Zodiaco en live action juntó tres elementos principales para fracasar y derrumbarse tanto en taquilla como el recibimiento de la audiencia y los fans que esperaban una buena película de los Caballeros del Zodiaco. Así que en este video hablaré de esos tres puntos principales. En primera me gustaría mencionar el punto más importante. La trama de la película va de mala, aburrida, pésima, enterrándose por sí sola. ¿Por qué? Porque las libertades creativas que se tomaron para traer a Occidente una versión en live action de los Caballeros del Zodiaco terminó por sobreamericanizar la historia de los Caballeros del Zodiaco, haciéndonos percatar que cuando estábamos viendo la película en pantalla quisiera tener un solo pensamiento: estos no son los Caballeros del Zodiaco. Esto no es lo que yo esperaba de la película. Si las expectativas ya eran nulas o bajas por muchos de los fans, al ver el resultado en pantalla terminó por derrumbar todas las bajas expectativas, llevándolas a otro nivel en la profundidad. Por ejemplo, la mala descripción y el uso del cosmos, además de las libertades creativas que se tomó en el diseño de las armaduras de los Caballeros del Zodiaco, terminó por mostrarnos que no había amor en el desarrollo de esta producción, la cual se siente como una película de muy bajo presupuesto, un poco cariño en su desarrollo, y terminó dando esa percepción como si todo el desarrollo de la película se hubiera hecho con hueva, sin ganas de hacer este proyecto, solamente haciéndolo por hacer, teniendo el dinero, queremos lanzar una película de Caballeros del Zodiaco, hagamos algo. Pero no se sintió bueno. El punto número 2 que creo que yo es muy malo en esta película son los efectos especiales. Realmente, independientemente de que sea una película de bajo presupuesto, que mal desarrollaron el cosmo de los caballeros, la energía que irradian al colocarse las armaduras, al hacer ciertos ataques especiales. Se siente como una película chafa, tirándole algo parecido a una serie infantil como Power Rangers o un tokusatsu, una historia del Sentai japonés. No lo sé, yo lo sentí así. Se siente muy chafa, muy feo en pantalla visualmente. Se aborrece uno al estar viendo la película. No hay, en cuanto a lo que corresponde al CGI o efectos especiales, yo lo sentí muy malo, muy chafa, feo visualmente. Y el hecho de que solamente sean dos caballeros principalmente dentro de la película o dentro del desarrollo de la trama de la película se sintió muy carente, porque al inicio tenemos una batalla entre dos caballeros, pero realmente no se ve bien, se ve chafa, se siente como una producción televisiva, y creo que ese es un punto principal que terminó por darle fallos a esta película. Y por último, yo creo que el tercer elemento que llevó al fracaso esta cinta fue la mala campaña de marketing. Desde meses atrás, antes de que se estrenara la película, se generaron muy bajas expectativas sobre lo que veríamos en la película al ser estrenada. Además, desde el primer vistazo mostrando la armadura de Seiya, que se sentía que este no era el diseño que esperaban los fans. Un mal diseño de Seiya, de Ikki como Fénix. Los actores están muy bien. El actor que seleccionaron para Seiya creo que le quedaba muy bien. Tal vez a Diego Tinoco como Fénix no lo sentía tan apegado a una versión de live action de Fénix, pero sí, en definitiva, la mala campaña de marketing terminó por generar expectativas malas, que cuando salió la película no generó ninguna expectativa positiva, ideas positivas. El boca en boca desfavoreció a la película, y creo que eso es todo por decir. En conclusión, Caballeros del Zodiaco es un insulto para los fans del anime de Caballeros del Zodiaco. No hay más que decir, una mala película, no tuvo buena recaudación, hasta incluso la quitaron antes, cancelaron proyecciones estando exhibida en cines a lo largo del mundo, y no hay más que decir, una mala película, mal desarrollo, mala producción, mal todo, pésima. Y ya, hasta luego, no olviden suscribirse y ¡pam!